continuación tenemos la presentación del doctor Thomas Condom. Él es doctor en hidrología de la Universidad París 6 de Francia y actualmente es investigador científico para el Instituto de Investigación para el Desarrollo, RD Francia, donde se desempeña como experto en hidrología de montaña y glaciología. Es miembro permanente del Laboratorio de Estudios de Transferencia en Hidrología y Medio Ambiente y autor de numerosos artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales. Y el día de hoy nos acompañará con la presentación Intercomparaciones de productos de precipitaciones de alta resolución espacio-temporal en los Andes centrales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecerle por la invitación a presentar algunos trabajos que hicimos. He cambiado un poquito el título, como podrían ver, y lo intitulé Variabilidad espacio-temporal de las precipitaciones en las montañas subtropicales, un caso de estudio en la Cordillera Blanca en el Perú. Entonces, este trabajo finalmente fue también logrado por Liz Moore, que terminó recién su doctorado, y también adentro del Laboratorio Mixto Internacional GRITAIS tenemos un convenio con los colegas del sur, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, sobre este tema de la glaciología, la hidrología, la meteorología de alta altitud en los trópicos. Entonces vamos a empezar por este gráfico muy simple que muestra cómo funciona una cuenca glaciar. Aquí estamos con muchos glaciares alrededor y se puede entonces ver que cuando hablamos de una cuenca tenemos un punto de control aquí. Vamos a tener una parte que no tiene glaciar, una parte que tiene glaciar y podemos ver en azul todos son los flujos de agua que van hacia la atmósfera, entonces la sublimación, la evaporación. Tenemos en azul siempre la precipitación, que puede ser líquida o sólida en las zonas altas. Y después podemos tener los flujos en rojo, que son de agua líquida. Y los flujos pueden ver que vienen sea de la parte no glaciar, sea de la parte glaciar, y pueden tener también una transferencia subterránea o una transferencia superficial. Entonces, ¿qué caracteriza este tipo de medio? Son los gradientes de las variables meteorológicas según la orografía. Es también la redistribución de los stocks de agua según la variabilidad del clima. Y podemos, por ejemplo, hablar del retroceso glaciar que va a dar más agua. Y también es importante de conocer o de un poquito prever los usos futuros y que van a hacer algo sobre que va a ser debajo de la disponibilidad de agua. Ahora vamos a enfocarnos sobre las precipitaciones. Las características climáticas de los Andes están dadas por estos tres gráficos. El primero es un promedio anual de la precipitación en lo largo de la mitad de la América Latina y se puede ver cuando estamos rojo es más lluvia, entonces no es muy lógico, y cuando es azul es menos lluvia. Y podemos ver que hay evidentemente mucho agua en la Amazonia, y podemos ver la zona costera que es muy seca aquí. He puesto también tres puntos que son puntos de monitoreo a donde hay glaciares, el Antizan en Ecuador, Artesán Raju, pero hay otros en la Cordillera Blanca, y el Songo aquí en Bolivia. Aquí se puede ver cómo varía a lo largo del año este patrón de precipitación. Podemos ver que durante la estación de lluvia vamos a tener mucha lluvia aquí en los Andes tropicales y al revés durante la época seca, que es de julio, agosto, septiembre. Ahora eso es un patrón muy general. Vamos a ver un poquito qué es en el clima futuro y cuáles son las dificultades para entender qué pasaría. Aquí lo presento los resultados creados por el IPCC, el último reporte del IPCC. Y a la izquierda tienen las tendencias por la temperatura y a la derecha por las precipitaciones. Entonces, si miramos la zona que es andina aquí, los Andes están por la región 4, podemos ver en negro todo que es el histórico, entonces la subida de temperatura, un calentamiento, vamos a decir, de esta zona. Y después de este año al futuro, podemos ver que según los modelos, podemos tener aumento moderado, aumento fuerte, dependiendo de los escenarios de emisión de gases a efecto de invernadero. Pero
podemos ver entonces que tenemos 0.1 por década de aumento de temperatura y también debemos resaltar que el calentamiento podría ser más marcado en alta altitud debido al factor que estamos encima de la capa límite. Por las precipitaciones, lo que miramos es una variabilidad entre los años muy importante, entonces eso es todo lo histórico. Y por el futuro, nada seguro, según los modelos, podrían ser menos lluvia o más lluvia. Entonces vemos ya un problema que puede ser si queremos saber lo que pasaría en los Andes. Tenemos incertidumbres grandes en el señal de precipitaciones y también debemos resaltar que hoy en día, de los históricos, es bien difícil de medir la precipitación en zona de montaña. Eso queda como un desafío. Y este desafío está debido a, primera cosa, que hay una variabilidad grande entre las regiones y que también hay una variabilidad que va del ciclo diurno hasta el ciclo estacional. Y también otro límite que es complicado a entender y a medir es el límite lluvia-nieve, que finalmente va a controlar bastante cosas en las cuencas de montañas. Discúlpame. Okay. Ahora, aquí he hecho un panel un poquito de los métodos que permiten de cuantificar las precipitaciones. Entonces vamos a tener aquí las mediciones puntuales, in situ. A un punto tengo mediciones. Y aquí tengo mediciones espacializadas. Es decir, yo puedo conocer sobre un territorio todo lo que es la precipitación. De este lado, yo he puesto todo lo que es mediciones de agua, vamos a decir, líquida o sólida. Y aquí solamente las herramientas que permiten de conocer la nieve. Entonces aquí, si miramos cuáles son los instrumentos que tenemos al nivel in situ, podemos usar un disdrómetro láser que da la fase de la precipitación. Podemos tener este tipo de pluviógrafo que es a vapor pesado que permite conocer la cantidad de lluvia o nieve que cae. Tenemos también pluviómetros totalizadores que son puntuales. Y después, si quisiéramos hacer una espacialización, podemos usar otros datos, por ejemplo, los datos de TRIM. Por la nieve, hay que resaltar que la nieve generalmente se mide la altitud de nieve. Pero si quisiéramos conocer el equivalente en agua, debemos pasar por la densidad. Entonces, son diferentes posibilidades para conocer la nieve. Y, por ejemplo, podemos tomar aquí las sondas ultrasonido que permiten conocer H y debemos conocer la densidad para conocer el equivalente de agua. Pero por fin, un poquito lo logro que quisiéramos tener por el nivel de la cuenca son mediciones espacializadas. Y por esto podemos también utilizar salidas de modelos atmosféricos, por ejemplo, del modelo WRF. Y vamos a ver cómo se puede utilizar este tipo de data para espacializar a nivel de la cuenca del río Santa. La primera cosa que podemos ver aquí es que se puede usar, por ejemplo, los datos del TRIM, y eso se fue hecho finalmente a diferentes cordilleras del Perú y al paso de tiempo mensual. Pero si miramos los datos de TRIM, asimismo frente a los datos del CENAMI, podemos ver que durante la época de lluvia, enero, febrero, marzo y diciembre, TRIM da menos agua que el observado. Estamos debajo de cero. Y aquí, durante la época seca, TRIM da un poquito más agua que lo que se observe, generalmente muy poca lluvia. Entonces, esto es un bias desde TRIM y debemos corregir este bias y podemos, por ejemplo, proponer diferentes métodos de corrección, sea multiplicativa, sea aditiva, para corregir los datos. Y vamos a mirar la región, por ejemplo, del Santa, que debe ser la 1. Aquí tenemos los datos del CENAMI. Aquí tenemos el TRIM bruto. Y aquí tenemos cuando hemos corregido el TRIM. Entonces existen medios para corregir los datos TRIM al paso mensual. Después, si bajamos un poquito más de variabilidad, el paso mensual finalmente es interesante en términos de balance de agua, pero si queremos acercarnos de los procesos, debemos bajar
a la escala diaria, a la escala horaria. Aquí, finalmente, podemos mirar qué pasa en las cuencas de montañas con los vientos. Durante el día, vamos a tener un calentamiento aquí del suelo y vamos a tener viento que suben así. Y durante la noche, es el contrario, hay un viento que aparece desde arriba hasta abajo debido a las diferencias de temperatura. Un otro fenómeno que se debe entender bien es que cuando tenemos una fuente de humedad, las nubes suben, pueden tener menos agua en contenido de gas, van a precipitar, y entonces tenemos un vertiente que es más lluvioso que un otro que es menos lluvioso. Este proceso es realmente lo que pasa, por ejemplo, en la Cordillera Blanca, con un lado más lluvioso del lado amazónico. Ahora, ¿qué podemos hacer con los diferentes productos que hemos visto anteriormente? Podemos ver que aquí estamos a la escala local de 1 kilómetro y aquí a la escala global de más de 100 kilómetros. Eso quiere decir que aquí un cuadrito es de 100 kilómetros por 100 kilómetros. Entonces, existen modelos climáticos bien globales que dan esto, pero podemos entender que si tomamos estos resultados de bruto, vamos a tener a la vez parte amazónica y a la vez una parte casi a la costa. Entonces, eso no es suficiente para entender lo que pasa aquí en los Andes. Después tenemos los datos stream que ya hemos visto, que es a la escala regional. Tenemos las salidas de modelo WRF, pero también tenemos datos in situ que son puntuales. Y la idea de este esquema muestra que se puede utilizar los diferentes productos para crear un nuevo producto que sería el paso horario o diario y que sea a la buena escala para entender lo que pasa en las montañas. Entonces, el estudio que voy a seguir a presentar, eso es un índice de El Niño. Realmente, discúlpame, es la única diapositiva que va a tocar del fenómeno El Niño, porque más enfocado sobre las precipitaciones, que son mi especialidad. Pero entonces aquí pueden ver la variabilidad del índice El Niño y también, pero no se ve mucho en gris, la variabilidad de la oscilación decadal pacífico, o PDO. Y podemos ver esta variabilidad muy fuerte entre los años, podemos ver el 97, 98, y nosotros nos concentraremos en este año 2012-2013, porque es el año que tenía el más de datos para intentar juntar diferentes productos. Y eso finalmente se muestra también con este índice, porque eso es la cuenca del río Santa, aquí tienen el río Santa. Eso es todo el río Talachaca, el río Santa Alto aquí. Y si hacemos un promedio de precipitación sobre toda esta región, tenemos este gráfico en anomalía. Es decir, que si estamos a cero, es que estamos en año normal, como por ejemplo aquí o aquí. Si estamos encima, tenemos más lluvia que la normal. Y si estamos aquí, tenemos menos lluvia que la normal. Entonces podemos resaltar aquí que hay una alta variabilidad de precipitación en esta cuenca. Y también se mira por los balances de masa, aquí un poquito, que es, si miramos toda la crónica que existe, que son crónicas que fueron elaboradas por la unidad de glaciología, aquí en Huaraz, y con quien este trabajo fue hecho conjuntamente, podemos ver que finalmente estamos en un año promedio por el 2012-2013. No es extraordinario. Entonces, ¿qué hemos hecho durante el estudio? Hemos tomado todas las estaciones puntuales que existían. Entonces, existen 18 estaciones del CENAMI con datos diarios. Existen 3 estaciones de la unidad de glaciología con datos que pueden ser a paso horario. Y existen también 16 estaciones de la UNASAM, un proyecto liderado por el profesor Figueroa, con quien hemos trabajado, y que tiene datos horarios. Y aquí pueden ver la disposición de las diferentes estaciones. Entonces, en rojo, las estaciones en el marco del programa de la universidad y los otros colores por las otras estaciones. Entonces, podemos ver que lo que es bien es que podemos cubrir la zona, pero lo que es mal es que finalmente, por ejemplo, en Talachaca no hay datos. Y también en alta altitud solamente hay algunos datos,
de la unidad de glaciología. Entonces, se queda un desafío para entender los gradientes orográficos. Aquí solamente un gráfico que muestra que tenemos el tsunami, el paso diario puntual, tenemos una SAM, la unidad de glaciología al paso horario, y vamos a intentar rellenar este gráfico para llegar a tener un buen producto. Entonces, también existe las reanálisis. Seguro han escuchado esto. Las reanálisis es un mezclado de modelos y de datos in situ. Y aquí son las reanálisis de NCEP-NCAR por el año 2012-2013. Y finalmente, si miramos la resolución espacial y miramos la cuenca Tablachaca y Santa, podemos ver que es un poquito, no es suficiente. No podemos entender nada de los gradientes. Entonces, la idea es de bajar con una bajada dinámica y de conocer los gradientes de precipitación. Y por esto vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, en su postdoctorado, Clémentine Jancas, que ahora trabaja al IRD con nosotros, ha trabajado al IGP durante su postdoctorado y ha hecho diferentes simulaciones con el modelo regional WRF. Una simulación que es a 27 kilómetros de resolución, una otra simulación a 9 kilómetros de resolución y finalmente un pequeño cuadro a 3 kilómetros de resolución. Entonces es clásico de bajar así de escala, un one-way nesting, y aquí a lo largo de las límites ha puesto los reanálisis. Entonces ahora podemos ver que tenemos 3 nuevos productos que son WRF 27 kilómetros hasta WRF 3 kilómetros. El problema es que esta variable de precipitación no son buenas en la salida de WRF. Entonces lo que hicimos es decir, tenemos las precipitaciones WRF que son malas, tenemos los puntos que son buenos pero puntuales, entonces vamos a hacer un kriging con una deriva externa. Y se puede usar diferentes derivas externas y vamos a mostrar lo que es de altitud. Entonces el kriging solamente rápidamente, ¿qué es? Vamos a tener la precipitación que va a ser calculado por una parte determinística, entonces vamos a usar tendencias, etc. Y una parte estocástica que va finalmente a tener una variabilidad que no se puede predecir de manera determinística. Y eso se caracteriza por el variograma. Entonces no entraré mucho en el detalle, pero usamos este tipo de herramienta para conocer la precipitación a nivel de la cuenca. Y finalmente tenemos las precipitaciones datos in situ diaria. Vamos a sacar una deriva externa por la altitud. Vamos a mirar el variograma. Y con este podemos crear un nuevo producto que va a ser el WRF corregido. Entonces aquí he puesto todo, pero podemos ver las precipitaciones in situ diarias. Y eso es que bota. Entonces si sacamos un transecto desde Amazónica aquí hasta el Océano Pacífico aquí, podemos ver primera cosa el relieve. Entonces aquí es la Cordillera Blanca, así es la Cordillera Negra en tileteo. Y aquí las barras representan por un año la precipitación que da el WRF en cantidad. Y lo que se muestra es que, mira, por ejemplo, en Cordillera Blanca tenemos más de 5.000 milímetros por año. Y eso no es factible. Aquí son los datos in situ y podemos ver que sobreestima al menos de 2-3 veces lo que se observó. Entonces, esto fue publicado conjuntamente con el señor Figueroa, el señor Anel Kosheshin, aquí, por el trabajo de Lismur. Pero la idea era de ver cómo se puede corregir, y lo hemos visto antes, podemos aplicar el kriging. Y después del kriging pueden ver que ya tenemos cantidades de precipitación que son más o menos parecidos al observado. Y tenemos rangos que son buenos. Entonces, eso era solamente para resaltar que al paso de 27 kilómetros de WRF no se puede decir nada al nivel de la cuenca, no se ven los gradientes. Aquí es cuando aplicamos el kriging, pero lo que es interesante es cuando bajamos al nivel de 3 kilómetros, tenemos un poquito la variabilidad espacial que parece
bien ligado a la física de los fenómenos. Entonces eso es una buena escala, 3 kilómetros o kilométrico, para tener datos espacializados. Entonces ahora, si volvemos al gráfico, podemos ver que ya tenemos los diferentes Kriging al paso diario. Ahora hay que repasar al paso horario. Y por esto finalmente hemos usado el ciclo horario que se observa en WRF. Pero para hacer esto, necesitamos primero verificar si el ciclo de WRF diurno está bueno. Entonces le presento aquí justamente esta verificación. Aquí lo presento solamente por una estación de Xi'an, que está más o menos aquí, y le hemos hecho a otras estaciones. Y aquí, ¿qué es? Es finalmente los horarios de 0 a 24 horas. Y aquí es el gráfico que muestra la cantidad de lluvia que cae, depende de los horarios. Entonces, en Xi'an se muestra que finalmente la lluvia llega más o menos a las 6 de la tarde en mayoría. O podemos tener también lluvia aquí, pero no es la mayoría. Y si comparamos la observación in situ y la simulación WRF, podemos ver que más o menos tenemos la misma tendencia. Es por eso que podemos aplicar el ciclo horario de WRF adentro de nuestro producto diario. Y entonces también este horario de lluvia máximo, pero ustedes saben eso mejor que yo, aquí es finalmente el horario del pico de precipitación, entonces de 0, 15 horas de la tarde, 20 horas hasta la noche. Y aquí, finalmente, es el río Santa. Y se muestra que si miramos qué pasa a lo largo de la valle, tenemos precipitaciones antes en el nivel de la cuenca alta y después baja hasta Caraz. Y de manera igual, en el transecto así este-oeste, podemos ver que el máximo de precipitación llega en las montañas antes las valles. Y eso finalmente se puede inferir con los efectos de vientos que se observan. Entonces, para terminar, tenemos un Kriging con los valores que nos permiten tener valores diarias. Utilizamos el ciclo diurno de WRF y finalmente podemos tener un producto horario que ahora está aquí. Es un producto composite entre los datos in situ y el producto WRF, y entonces nos permite después hacer modelación hidrológica o glaciológica. Y le mostraré solamente una pequeña aplicación. Después de la creación de este producto, la idea era de utilizar este producto y ver qué da en un modelo hidroglaciológico. El modelo que fue utilizado es un modelo distribuido a base física, que es DHSVM, que tiene a la vez un módulo suelo, una parte suelo, y también una parte glacial que permite de calcular los flujos por la cuenca no glacial y la parte glacial. Y después, utilizando este modelo, hemos creado salidas en términos de caudales. Aquí dos fotos que muestran cómo se pasa sobre un glaciar. Tenemos a la escala anual una zona de acumulación, donde tenemos más acumulación en precipitación que salidas por fusión o sublimación. Y aquí la zona de ablación, donde hay más ablaciones que acumulación. Y eso se mueve todo el año. Entonces este modelo permite también calcular la variación de este límite. Tiene también un módulo de dinámica glacial, pero por un año no sirve nada. No sirve porque la dinámica es más algo que es sobre décimas. Y para terminar, aquí le presento la salida por el punto Cóndor Cero. Y aquí es el año 2012-2013. Podemos ver el observado en azul, entonces con el pico de época de lluvia aquí y también de fusión. Podemos ver el WRF bruto, entonces no puede dar buenos resultados. Y podemos mostrar aquí el producto Kriging WRF, es decir, el paso diario horario, cómo hemos podido corregir finalmente las salidas WRF utilizando la dato in situ. Creo que es terminado, esa fue mi conclusión. Pero para terminar, quisiera, primera cosa, decir que es muy importante las mediciones al terreno, porque hemos visto que sea los reanálisis o que sea las salidas de modelos atmosféricos no pueden dar buenas precipitaciones, entonces se necesita comprobar con datos de terreno.
y no es fácil, cuesta, pero hay que seguir en este proceso. Y que eso finalmente se hace aquí en Huaraz, en todo caso, conjuntamente con la unidad de glaciología. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Tomás. Por favor, se queda ahí para las preguntas del público. Si hay preguntas, por favor, me levantan la mano y yo me voy a acercar con el micrófono. Doctor, muy buenas tardes. Usted nos habló sobre las anomalías de precipitación. Calcular estas anomalías, con cuánto tiempo para poder hacer un cálculo de anomalía, porque su estudio es en el año 2012-2013. Para poder tener estas anomalías que debe tener normales climatológicas. ¿Con qué estaciones han trabajado? Porque si bien es cierto, la UNASAN cuenta con sus estaciones a partir del 2011, 12 si no me equivoco. La del CENAMI tienen estaciones que cuentan con bastante información, pero estas también se encuentran en la cuenca media-baja del Santa. Gracias. Bien, sí, entonces debido a esto, a este punto, sí, es muy verdadero lo que tú dices, es decir que hay las crónicas de las series de precipitaciones no son iguales según que sean, no sé, de la universidad, según que sea también de la unidad, del CENAMI. Además, en montaña sabemos que puede caer el material de vez en cuando, etc. Entonces, aquí que se hizo para calcular esta anomalía, porque esta anomalía corre sobre varios años, diferentes decenas, y se ha usado únicamente las estaciones del CENAMI para hacer esto. Entonces no se usó ni las estaciones de la unidad ni las estaciones de la universidad. Y entonces este índice es basado sobre pocas estaciones. Hay unas estaciones que funcionan muy bien, que es de Roquay, y hay otras estaciones aquí en Huaraz también. Entonces se usó un promedio de estas estaciones para calcular esto. Pero realmente le mostró esto. La idea era, nuestro estudio se focalizó solamente sobre este año y quisiéramos saber si era un año fuera de la normal, en positivo, en negativo o más o menos normal, debido a la observación de precipitación. Puede ser extraordinario por otros casos, pero por la precipitación vemos que finalmente es algo que es normal por esta región, pero estamos con límite con algunas estaciones. ¿Más preguntas? Si vemos las anomalías en las precipitaciones, relacionando con los eventos del Niño-Niña y con el tema del cambio climático o la variación climática, ¿qué está pasando con la oferta hídrica de lluvia? ¿Se mantiene constante? ¿Hay una sobreoferta en un menor periodo de tiempo? Esto para temas de gestión. Y el otro tema, has mencionado para los periodos, no me acuerdo exactamente, que el periodo lluvioso es básicamente diciembre, enero y febrero y marzo. Cuatro meses de oferta de agua de lluvia. Y tenemos entonces 8 meses de restricción de oferta hídrica. Esta tendencia, ¿cómo es? Ahora estamos hablando hasta el 2013. ¿Cuál es el pronóstico con los modelos y un poco relacionando con los cruces que has hecho, tanto de mediciones de estaciones como de observaciones de campo? Gracias. Sí. Muchas gracias por dos buenas preguntas. La primera pregunta de decir finalmente la relación niño-niña y qué pasa al respecto de las precipitaciones. Creo que debemos tener cuidado, finalmente la respuesta puede ser un poquito regional. Y todavía no me queda claro, tal vez a algunos lo queda claro cómo se pasa la cosa, pero un niño, dependiendo del tipo de niño, no va a tener el mismo impacto. Entonces yo prefiero hablar de variabilidad de precipitación. Entonces es el primer asunto. Y la variabilidad de precipitación, cuando mencioné los meses, era más a la escala general. Y finalmente, si hablamos de meses, no es suficiente.
casi deberíamos hablar de día a lo largo del año para entender lo que pasa. Y eso es mucho más verdad por las cuencas que tienen glaciares. Entonces voy a explicar un poquito por qué. Finalmente, en los glaciares, la época de lluvia coincide con su verano. Entonces, la época un poquito más caliente. Y si y lo observamos más, tal vez aquí, pero también en Bolivia, vemos que el inicio de la época de lluvia va a ser muy, muy importante por lo que es de balance de masa glacial y por lo que es de fusión del hielo. Si tenemos una época de lluvia y nieve que empieza bastante temprano, vamos a cubrir el glaciar de nieve y vamos a un poquito protegerlo de la fusión. Si al revés tenemos una nieve en las zonas altas que llega muy tarde, el glaciar va a producir bastante fusión. Entonces, quiero decir que finalmente hablar a paso mensual no es suficiente, casi debemos ver cuándo en el año se inicia la época de lluvia. Y también hay algo que se debe resaltar, es que no solamente se debe medir la cantidad de lluvia, sino más bien cómo cae la lluvia. Entonces yo sé que aquí se observan también intensidades diferentes. Y entonces debemos ver la cantidad y también las intensidades, porque va a tener muchos impactos, que sea en hidrología o que sea también por el medio ambiente. Entonces, a la fecha, este tipo de estudios se debe hacer más, de entender mejor las intensidades, las intermitencias, es decir, cuándo días entre los episodios lluviosos, y eso a lo largo de las decenas que tenemos. No es muy fácil porque las crónicas no son tan diversas, vamos a decir. Perdona que insista. Está claro de que hay diferencias en contextos nacionales, globales y regionales y locales inclusive. Comparamos algunos meses de lluvia, por ejemplo, entre Independencia y Huaraz, puede estar lloviendo en Independencia y no en Huaraz. Hay una clara diferencia en todo eso. Ahora, mi preocupación mayor es de que pareciera que la tendencia es, primero, a una reducción en la oferta de agua de lluvia a lo largo del año. Menos meses con menos lluvia. Uno. Dos, lo que estás diciendo ahora. El tema de intensidad. Podemos tener nosotros lluvias muy torrentosas en periodos de tiempo muy cortos. Y obviamente una lluvia muy fuerte no es buena para renovar los reservorios hídricos que tenemos en las cabeceras o en las partes medias de cuencas. De lo que estás viendo, es complicado, pero de lo que estás viendo, ¿cuál es esta tendencia? Hay varias variables, está el tema del Niño, está el tema de cambio climático, está el tema de retroceso glaciar, está el tema de anomalías que tenemos en las precipitaciones. El tema para ir viendo qué hacemos para gestionar el recurso hídrico, va un poco por ahí la pregunta. Gracias. Entonces creo que igual son un poquito dos preguntas sobre realmente qué podemos decir con las observaciones. Y no creo que haya una respuesta fija debido a un poquito las lagunas de observación. Hemos visto que para entender lo de la intensidad se habla de precipitaciones horarias. Entonces una intensidad, si lo miras al paso diario o peor todavía al paso mensual, no hay indicación sobre las intensidades. Y quien finalmente tiene datos horarios durante decenas, no creo que hay mucho, pero es verdad en otros países, no es nada de crítica. Entonces, para hacer esto no es fácil, primera respuesta. Y la segunda es de decir, después hay algo que se debe tener bien claro, es que aquí con la Cordillera Blanca estamos realmente entre una zona de transición climática con un gradiente este-oeste increíble, ¿no? Porque aquí puede caer 4 metros de agua, aquí hay 0 y aquí son pocos kilómetros. Entonces debemos avanzar en el conocimiento de los procesos. Y es que pienso los modelos regionales pueden ofrecer un poquito la dinámica, pueden ofrecernos cómo se hace los conjuntamente de humedad.
Entonces, es por eso que utilizamos estos modelos regionales. No soy modelizador, pero yo quiero entender mejor la física. Entonces, creo que es una buena herramienta para entender mejor cómo se pasa la cosa. Después, en términos de cantidad, estamos un poquito en la expectativa, un poquito como el niño, ¿no? Entonces, creo que después, si queremos llegar hasta un poquito el uso y el buen manejo del agua, aquí no se debe esperar que se haga el cambio drástico. Entonces, pienso que, por ejemplo, aquí hay una fuente de agua glaciares, pero no es la verdad al norte de la cuenca, al sur de la cuenca, porque el sur es más alto. Okay, entonces, a nivel finalmente de la cabeza muy alta del Santa, hay muy poca agua glaciar. Entonces, estamos ya en proceso de zonas sin glaciar. Aquí sí hay glaciares y más bajo también, pero debemos ya proyectarnos. Y eso creo que realmente mirar lo que se hace en los países, o igual en el Perú, con experiencias donde no hay mucha agua, no hay mucha precipitación. Entonces pienso que las herramientas son conocidas, ¿no? Represas de tamaño para mí humanas, es decir, no muy grandes represas, porque después son grandes problemas, pienso yo. Después hay todo que es la infiltración controlada y recarga de acuíferos. Y existe experiencias a través del mundo. Entonces, en Marruecos, por ejemplo, no hay mucha agua, pero cae con una intensidad muy fuerte en un momento dado. Y ellos, hace, no sé, miles de años, ya han tenido como la gestión de este tipo de agua, que son muy estrechas en el tiempo. Entonces, pistas existen y se debe realmente prever ya ahora cómo se podría hacer la gestión del agua de manera coherente. Muchas gracias, doctor Tomás. Por favor, un fuerte aplauso para él.